Es un día importante, como decía Nacho, porque desde el 2005 se celebra el Día Internacional de la Inmunología, el 29 de abril, a raíz de este investigador alemán, Kaufmann, que tuvo una idea interesante, importante, que fue usar este día para hacer difusión de lo que es la inmunología, de la importancia de la inmunología en la salud, cuál es el impacto que tiene, no solo la inmunología a nivel de biomedicina, sino que es transversal a muchas otras especialidades. Obviamente biología, bioquímica, medicina, veterinaria, etc. Y en particular este año lo que se trata de hacer en el Día Internacional de la Inmunología es buscar un tema. Entonces las distintas sociedades de inmunología del mundo lo que hacen en el día de hoy es hacer difusión, no solo de inmunología en general, sino dirigido a un tema en particular. Y este año, este es el título, el tema, células T reguladoras, guardianes del equilibrio inmune. Y esto tiene que ver que el año pasado el premio Nobel en Medicina y Fisiología se les dio a estas tres personas que fueron los que, sobre todo Sakaguchi, fue el que se mantuvo a lo largo de su vida científica trabajando en unas células que en la década del 70 eran lo que se llamaban linfocitos T supresores, y nunca nadie los pudo demostrar. Se veía un efecto supresor, pero nadie lo pudo demostrar qué células eran y cómo hacían esa supresión, porque teníamos muchas limitaciones metodológicas. Pero tiempo después, a partir de los 2000, donde ya hubo grandes avances en la experimentación y en el tipo de equipos que se usan para hacer inmunidad celular, ahí se describió estas células, se las llamó distinto, T regulatorias, pero fue el mismo Sakaguchi el que siguió trabajando, uno de los pocos y prácticamente el único en el mundo, trabajando en estas células que hoy justamente le dieron el premio Nobel. Ahora les cuento por qué estas otras dos personas. Siguió trabajando en estas células y hoy sabemos que el impacto que tiene en la salud, y sobre todo algo que les voy a contar muy rápidamente ahora en lo que es tratamientos, es fundamental. Entonces él lo que descubrió y describió son los linfocitos T regulatorios, y estos otros dos científicos lo que describieron son modelos animales en ratones, donde describen un factor de transcripción que es FOXP3, y ellos vieron que animales deficientes en FOXP3 o con FOXP3 mutado que no funciona, esas células son no funcionales y esos animales desarrollan una enfermedad severa, se mueren, multiglandular, que después esta otra persona identificó como el IPEX, que lo deben haber visto, lo deben conocer. No. Es la misma enfermedad que ocurre en humanos, donde el gen de FOXP3 está mutado, y es una enfermedad que afecta a muchas glándulas, y a partir de ese descubrimiento se supo que en estos pacientes ese es el defecto. Entonces, por eso se lo dieron a estas tres personas. ¿Qué tiene que ver esto? Estos linfocitos T regulatorios, Sakaguchi primero los describió, que son los responsables que el sistema inmune no reaccione contra nuestros componentes, es decir, evita la autoinmunidad. Ustedes ya han visto, supongo, genética del sistema inmune, han visto que los receptores antigénicos, inmunoglobulinas y TCR se generan al azar, la especificidad es al azar, se puede generar un reconocimiento contra cualquier componente, entre ellos componentes propios, por eso todos tenemos autoanticuerpos, todos tenemos linfocitos T que reconocen componentes propios, pero no tenemos autoinmunidad. ¿Por qué? Porque hay células que lo están regulando y son justamente estas células. Esa es la importancia. Y después más adelante se entendió que estas células tienen funciones similares contra otros antígenos, y eso es algo que vamos a ver hoy, y estas son las células responsables de evitar que generemos una respuesta inmune e inflamación, por ejemplo, contra los antígenos de la dieta. Todo lo que comemos es antigénico, todo. No comemos componentes o proteínas humanas. Entonces, todo lo que estamos comiendo lo estamos reconociendo como extraño y deberíamos montar una respuesta inmune, y en individuos normales eso no ocurre, salvo en individuos con enfermedad celíaca, alergias alimentarias, etc.
Y por otro lado, también algo más reciente, que lo vamos a ver a lo largo de la charla, estos test regulatorios evitan que reconozcamos componentes de la microbiota, ahora vamos a ver qué es, y ya lo deben saber, y generemos inflamación. Todos los microorganismos que tenemos en el organismo, nosotros convivimos con ellos, es un proceso evolutivo, y eso es gracias a los test regulatorios. Entonces, hoy en día podemos comprender bien cuál es la función de estas células y por qué le dieron el premio Nobel a estas 3 personas. Yo armé el PowerPoint para ir organizándome porque hay mucha información. Sí, pero es más que todo para organizarme. Si quieren preguntar, no me interrumpen en absoluto, y es más, por ahí me pueden preguntar algo que no lo había incluido y bueno, les resulta útil, así que siéntanse libres de levantar la mano o preguntar directamente. Esto es una mucosa. Esta es la situación que ocurre, en este caso es el intestino de ratón, y esto es lo que ocurre en todas las mucosas. Ahora vamos a definir bien qué es una mucosa, pero en esta mucosa, en intestino, tenemos, como dice acá, una barrera epitelial. Este es el lumen, acá está lleno de microorganismos que conforman la microbiota y todos los antígenos dietarios o lo que ingerimos. Y entre todos estos microorganismos, si bien la gran mayoría son microorganismos no patógenos o comensales, también hay patógenos. Pero si están acá, ubicados en este lugar, no desarrollan sus mecanismos de daño o patogenicidad. Pero si salen de esta ubicación, ahora vamos a ver por qué, y entran en el tejido que está aquí debajo, digamos, esto también, un comensal también, pueden generar daño o al menos inflamación. Esto oscuro que está acá lo vamos a ver, esto es fundamental, llamémosle espacio, que no es un espacio, pero acá lo importante es esto. Nosotros vamos a ver sobre todo qué ocurre acá abajo. Hay una barrera epitelial que es fundamental, lo que dice acá integridad, que sea funcional. Ahora vamos a ver qué significa, pero lo más importante es que en las mucosas hay acá abajo una enorme cantidad de células del sistema inmune. De hecho, el 80-90% de nuestras células del sistema inmune del organismo están acá, y sobre todo en intestino, pero están en todas las mucosas. Y la función de estas células es regular, evitar inflamación contra todo esto que está acá, que es enorme, la cantidad y la variedad. Entonces un poquito hoy vamos a tratar de entender cómo esto es posible. Como les dije, es un proceso evolutivo de simbiosis. Nosotros necesitamos preservar esto que es antigénico, para lo cual necesitamos una altísima actividad inmune por debajo de esta barrera de células epiteliales, que es una sola capa o una monocapa de células epiteliales. ¿Vamos bien? Entonces vamos a definir una mucosa. ¿Qué es una mucosa? Una mucosa es todo órgano o todo tejido que está en contacto con el exterior. Así definimos mucosa, y se llama mucosa por el mucus. En la primera que se definió o describió fue el intestino. Ahí se pensaba que lo que ocurría en intestino era exclusivo de intestino, todo esto que vimos de microbiota y del sistema inmune, pero con el avance del conocimiento y de la tecnología, sabemos que en todas las mucosas ocurre lo mismo. Es decir, todos los tejidos que están en contacto con el medio ambiente, todos tienen una microbiota asociada, todos. Eso que decíamos que el tracto genitourinario era estéril, o los pulmones, los bronquios estériles, no es así. Hay microorganismos, hay una microbiota. Y glándulas también, obviamente. Entonces, tengámoslo eso en cuenta cuando hablamos de una mucosa. Y por otro lado, estas mucosas es la vía de entrada de los patógenos, y está en contacto con el exterior, y es la forma más fácil que tiene un patógeno de ingresar al organismo. Bueno, la mayor parte de las enfermedades infecciosas se producen a través de las mucosas. Entonces, es importante lo que está ocurriendo ahí, pero así todo, hay infecciones, y lo importante es que si hay una infección, podamos evitarla, o en el mejor de los casos, controlarla, o mejor todavía, que no ocurra. Por eso vamos a hablar en las mucosas que hay un sistema que se llama sistema inmune de mucosas.
asociado a la mucosa, más o menos ya vamos entendiendo por qué, y además vamos a ir viendo que tiene características especiales y únicas. Debemos considerar que el sistema inmune de cada uno es propio de cada uno. Mi sistema inmune es distinto al tuyo, al tuyo, al tuyo. Somos todos distintos. Eso la prueba fue en la pandemia. Frente a un microorganismo como el virus SARS-CoV-2, que es un virus leve, no es muy patógeno, tenemos la mayor parte de las personas y no les pasa nada, otros que se enferman y otros que la pasaron mal y se murieron. Bueno, ¿eso por qué? No es por el patógeno, no es por el virus patógeno. El patógeno no hace nada, ni siquiera mata la célula que invade. Eso se debe a la respuesta inmune de cada uno. Entonces, cada uno de nosotros respondemos por genética, por MHC, por la microbiota que tenemos, respondemos distinto. Pero a su vez, dentro de cada uno de nosotros, cada órgano tiene un sistema inmune asociado distinto. Cada mucosa es distinta. ¿Por qué? Vamos a ver que la mayor parte de las células del sistema inmune migran, se mueven. Se mueven porque duran poco tiempo, tienen que, sobre todo los linfocitos, tienen que encontrar el antígeno porque en 20 días desaparecen. O sea, un linfocito B o T sale de médula ósea, una vez que sale maduro, la vida media es 23, 25 días, y si no encuentran el antígeno específico, se mueren. O sea, la mayor parte de las células que generamos se mueren. Entonces, ¿cómo hacemos que esa célula sea eficiente o sirva para algo? Bueno, tienen que migrar a una velocidad altísima. Se considera que entre 1 y 2 minutos una célula recorre todo el organismo. Imagínense lo que es la velocidad. Entonces, bueno, esas son las células migratorias, que ahora vamos a ver que es fundamental que migren. Pero también hay células que se llaman residentes de tejido. Sí. A eso voy. Ahora. Muy bien. Primero porque la microbiota es distinta, ahora vamos a ver, pero después las células residentes de tejidos se generan la gran mayoría en médula ósea, migran a un tejido y ahí se quedan y se adaptan al tejido. Entonces no es lo mismo un macrófago que va a pulmón, de uno que va a intestino, uno que va a la piel o uno que va a vaso o a ganglio. Adquieren las características o la impronta de cada tejido. Entonces, por eso decimos que cada sistema inmune tiene muchas características en común, obviamente, pero tienen células que son exclusivas de cada uno. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos células de Kupffer, astrocitos, cloroplastos. Exactamente, en cada tejido es distinto. Entonces, bueno, cuando hablamos de tejidos mucosales o mucosas, ustedes los conocen, pero son glándulas, las distintas glándulas, tracto genitourinario, la piel es una mucosa, y los dos más importantes son tracto gastrointestinal, todo, y árbol respiratorio, con sus distintas partes. Entonces, ¿qué características tienen estas mucosas? Obviamente la función no es inmune, la función de las distintas secciones del tracto gastrointestinal no es inmune, lo mismo pulmón, bronquios, tráquea, etcétera, pero tienen una función inmune asociada importante. Y no solo eso, sino que hay, como les dije, una intensa actividad y constante actividad inmunológica, no solo desde que nacemos, sino desde antes. Ya cuando el espermatozoide y el óvulo se fecundan, ya ahí hay una microbiota. Y esa microbiota, fíjense desde dónde estamos hablando, acompaña todo el desarrollo. No es que la microbiota o una mucosa se coloniza a partir del nacimiento. No, ya desde la misma gestación estamos asociados o interactuando con una microbiota. Obviamente el sistema inmune lleva tiempo que se genere, que madure, y luego del nacimiento eso nos lleva 4 o 5 años, tener un sistema inmune maduro, pero no quiere decir que no sea funcional. Si no, no podríamos vacunar a un recién nacido. Pero bueno, eso por un lado. Entonces tenemos microbiotas y es la puerta de entrada de patógenos. Evolutivamente los patógenos se dieron cuenta que esa es la forma de entrar. Pueden atravesar la piel, muy poquitos, no debe haber más de 10 microorganismos con capacidad de atravesar la piel, pero pueden entrar por tracto gastrointestinal, sí, muchos, por árbol respiratorio también. Entonces pensemos eso, por eso la mayor parte de las enfermedades infecciosas son mucosales, porque es la vía de entrada.
Entonces, ¿qué particularidad tiene una mucosa? Como les dije, esto ya se los mencioné, es, digamos, la interfase entre medio ambiente, gracias, y medio interno. Hay una gran superficie expuesta, eso es fundamental, porque la función de las mucosas en general es intercambio. Entonces, para tener un mejor intercambio gaseoso, el árbol respiratorio, o de metabolitos del tracto gastrointestinal, la forma de hacer o de maximizar la eficiencia de ese intercambio, después lo van a tener esto, yo se los dejo, es aumentando la superficie. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y como les dije, en las mucosas estamos en contacto con antígenos, un elevadísimo contacto y permanente, antígenos de la microbiota y antígenos dietarios, sobre todo, y patógenos. Entonces, bueno, eso determina que la mayor concentración de células inmunes esté en las mucosas, sea un sitio de intensa actividad inmunológica permanente y tiene que estar altamente regulado. Acá es donde se decide si el sistema inmune se activa o no se activa, o, ya que introdujimos el concepto, si se activa o induce tolerancia. En las mucosas, ahí está permanentemente decidiendo el sistema inmune según el antígeno y según el contexto del tejido, qué es lo que hace. Y otro punto importante para nosotros es esto: en todas las mucosas hay inflamación. Tiene que haber un estado basal de inflamación para que haya intercambio de metabolitos, de nutrientes, etcétera, pero no de microorganismos, salvo un caso muy particular que ahora vamos a ver. Y lo que se está entendiendo en los últimos años es esto, por las distintas patologías, que para que esto funcione y esos mecanismos o circuitos regulatorios funcionen adecuadamente, esa barrera epitelial tiene que estar intacta, no puede, o tiene que tener un cierto grado de permeabilidad. No puede ser impermeable y no puede ser altamente permeable, porque donde perdemos el control de traslocación de antígenos, llamémoslo en general, eso genera inflamación con el tiempo. Entonces, bueno, en las mucosas está ocurriendo esto. Permanentemente, cuando hay un antígeno que va a ser reconocido por un receptor de la inmunidad innata o los receptores de la inmunidad adaptativa, decide, me activo y genero inflamación, o me activo, porque también se activa, y genero tolerancia. Entonces, contra un patógeno va a ocurrir esto, activación. Me tengo que activar, tengo que reconocerlo, controlarlo y en el mejor de los casos eliminarlo. Pero frente a un antígeno que quiero preservar, como un antígeno de la dieta o de la microbiota, tengo que activar tolerancia o circuitos de tolerancia. ¿Está claro? Cuando eso falla, va a haber inflamación descontrolada, ya no inflamación aguda, sino inflamación. Puede haber inflamación aguda, pero si se digamos, permanece como inflamación crónica, eso genera patología. Eso es lo que ocurre en alergia alimentaria, enfermedad celíaca. Entonces, estos son las mucosas. ¿Cuál es la particularidad que tienen? Todas están, digamos, este es el tejido, este es el lumen o la luz, lo que sea, donde está la microbiota. Siempre la interfase es el compartimento epitelial. Lo llamamos así, compartimento epitelial. ¿Por qué? Porque está formado por células epiteliales y otras células del sistema inmune. Son fundamentales en ese compartimento. Y los compartimentos son distintos. En intestino es como les dije, una monocapa, una única célula que separa el medio interno del lumen, pero en otros, como en esófago o en estómago, es un epitelio estratificado, pluriestratificado. Y debajo de ese compartimiento epitelial está lleno de células. ¿Qué células? Células del sistema inmune o el sistema inmune de mucosas. ¿Está claro? Entonces, bueno, cuando les dije recién que hay un estado de inflamación basal o fisiológica, es esto. Si uno caracteriza, estos son vellosidades de intestino delgado, por microscopía confocal, en azul son núcleos y en rojo, según los marcadores, son distintas células, leucocitos, linfocitos T, linfocitos TCD8, linfocitos TCD4, linfocitos T gamma delta o linfocitos B. Fíjense la cantidad de células que hay.
Eso normalmente, si uno lo mira al microscopio en un corte histológico, dice, esto es un proceso inflamatorio. Está todo infiltrado con células del sistema inmune. Bueno, en las mucosas eso es totalmente fisiológico. Así tiene que verse. En otros tejidos no. En hígado no es lo mismo. Bueno, en tejidos, digamos, no inmunes. Lo interesante es, fíjense las células, uno piensa en sangre están todas las células, no, las células del sistema inmune están, como les dije, en las mucosas, fíjense la cantidad de, estos son linfocitos que hay en el organismo, una cantidad enorme, entre billones y un trillón, pero en sangre hay del 2 al 5%, es muy poquitito. Entonces las células están en sangre circulando, están en órganos linfoides secundarios como ganglios y vasos también circulando, entran y salen, pero ¿dónde están acumulados? En las mucosas, como está acá. Médula ósea también hay muchas células, linfocitos B y T de memoria, pero en intestino, fíjense en pulmón, enorme, en la piel, en hígado hay muchos menos, en ganglio hay muchos, pero son células que se van recambiando. Pero bueno, digamos, el dato llamativo es que en sangre es donde menos están, pero sí necesitan ir de un tejido a otro por sangre. Entonces, como les decía, estos son los dos principales sistemas inmunes o las dos principales mucosas. Fíjense la superficie, 300 metros cuadrados en intestino, en tracto gastrointestinal, 100 metros cuadrados en todo lo que es árbol respiratorio. Esto es un intestino humano, es un tubo de 8 metros. 8 metros con 300 metros cuadrados, es tremendo, enorme. ¿Y eso por qué? Porque necesitamos absorber y secretar metabolitos, etc. Esto ustedes, bueno, lo conocen, las secciones o porciones. Esto es la pared del intestino, donde tenemos la cara interior que va a dar al lumen, es la mucosa, que es una capa muy delgadita. Luego tenemos la submucosa, y luego la muscular. Bueno, ¿dónde están las células del sistema inmune? En la mucosa, en esa capa delgadita que está acá justamente en contacto con los microorganismos del lumen o la microbiota o los antígenos de la dieta. En esta capa delgadita, ahí están prácticamente todas las células del sistema inmune de mucosas, también hay células en la submucosa y en la muscular, pero están todas concentradas ahí, que eran esas fotos que les mostré y ahora les voy a mostrar. Y cuando hablamos de gran superficie es esto. Esto es intestino delgado, estas son las vellosidades. Intestino delgado, la función principal es absorción de nutrientes, las proteínas se absorben ahí. Y bueno, y esa gran superficie expuesta también lo hace proclive a que, fíjense, es una cancha de tenis. Si uno extiende esa superficie en el espacio, imagínense lo que es esta superficie, y acá es donde pueden entrar los microorganismos y debajo es donde están las células del sistema inmune para controlar. Ahora bien, ¿cómo se contrarresta eso, digamos, evolutivamente? La microbiota en intestino delgado es más limitada que en colon. Ahora lo vamos a ver. La mayor carga de microbiota está en colon. Entonces, cuando uno habla de esa enorme cantidad de células del sistema inmune, no están dispersos al azar en esa mucosa, sino que están formando lo que se llaman folículos. Esto es un folículo, esto es intestino humano. Técnicamente 4 o más folículos forman una placa de Peyer, pero cada uno de estos es un folículo, y así es como están distribuidas la mayor parte, o concentradas o agrupadas la mayor parte del sistema inmune. Esto es una placa, son placas de Peyer visto desde el lumen, desde adentro del intestino humano, y estas placas de Peyer no hay muchas, habrá 50, 60, están sobre todo concentradas en ilion, donde empieza a concentrarse la microbiota. En la primera porción duodeno y yeyuno hay solo folículos, folículos aislados, folículos linfoides aislados. Cuando nos vamos acercando a partir del ilion, ahí es donde están concentradas estas estructuras o estos folículos formando las placas de Peyer, y en el colon predominan sobre todo folículos aislados a lo largo de todo el tejido.
Entonces, ¿cuál es la función de estos acúmulos de células? La misma función que esto, un ganglio. O sea, en esos acúmulos de células, ahí es donde se está activando el sistema inmune y por eso son órganos linfoides secundarios. No es lo mismo que un ganglio, porque no tiene una cápsula, no tiene trabécula, no tiene una arteria que entra y una vena que sale, pero la función es la misma, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, que las células interactúen y se activen, o no se activen, si no hay antígeno, la célula entra, recorre, va donde tiene que ir y sale. Así están las células circulando durante todo el tiempo. Por eso es fundamental la capacidad migratoria de las células del sistema inmune, inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Y en este caso es fundamental, y ahora vamos a ver por qué tienen que hacer este circuito. Si estas son las mucosas, este es el tejido periférico, si un microorganismo va a invadir para formar un foco infeccioso, lo va a hacer acá, en el tejido periférico. Ahora bien, ¿se va a montar acá la respuesta inmune? Ahora vamos a ver que sí, se puede montar, y sobre todo en intestino, en otras mucosas también. Pero para completar la maduración de esas células tienen que dirigirse a los ganglios linfáticos regionales. La célula va a salir madura y activa una vez que deja el ganglio. Por eso es fundamental que las células migren de tejido periférico, donde está el foco infeccioso, al ganglio, que es un órgano adaptado a la interacción entre las células inmunes, y después, una vez que esta célula se activa, tiene que volver al tejido periférico donde estaba el foco infeccioso. Por eso es fundamental esa migración, ya sea de células que captan el microorganismo o el antígeno en periferia y lo llevan al ganglio, y en el ganglio entra por la arteria linfocitos B y linfocitos T, se activan y vuelven al tejido periférico. Es decir que esto está adaptado para que las células del sistema inmune sensen y capten el antígeno en periferia y se activen en los órganos linfoides secundarios. Sí. ¿Migran al ganglio más cercano que tienen o al específico? No, al más cercano. ¿Por qué? Está buena la pregunta, porque eso no lo iba a decir. Estos circuitos están regulados. ¿Quién los regula? Citoquinas, quimoquinas y moléculas de adhesión. Y el caso de citoquinas y quimoquinas, que son factores solubles, siempre, digamos, la célula lo va a detectar con un receptor, y lo que hace ese receptor es sigue un gradiente, va de una zona de menor concentración a una de mayor concentración. Entonces las células del estroma del área T del ganglio secretan una citoquina, CCL19, cuyo receptor lo tienen los linfocitos T, y van siguiendo ese gradiente, digamos, hasta llegar a la zona donde está. Entonces, si una célula está acá, ese gradiente va a ser más importante de un ganglio que está cerca. Si tiene la infección acá, va a detectar mayor cantidad de esa quimoquina o citoquina de un ganglio axilar que un ganglio inguinal. Entonces, van al ganglio más cercano. ¿A cuál van? No, ahí ya es al azar. Pero por eso tenemos cadenas ganglionares regionales asociadas a las mucosas. ¿Está? ¿Está bien? Bueno, funcionalmente se llama mal tejido linfoide asociado a mucosas o sistema inmune de mucosas. Funcionalmente se divide en dos compartimentos. Lo que se llama el sitio inductivo, que es donde se inducen las células, donde se activan y se inducen las células maduras o activas, un linfocito B o un linfocito T, y el sitio efector, que es donde esas células van a actuar. Entonces el sitio inductivo o los sitios inductivos están en la mucosa, ahora vamos a ver por qué, y en el ganglio. Es una combinación de mucosa y ganglio, todo sitio inductivo. Entonces ahí activo los B, activo los T, y una vez que se activa, van al sitio efector, que es donde es en la mucosa donde se generaron, o el tejido periférico. Entonces así tenemos sitios inductivos del tejido linfoide asociado a mucosa nasal, o a mucosa bronquial, o a intestino delgado, o a intestino grueso, o a piel, o tracto gastrointestinal. Y bueno, y las células migran entre linfa y sangre de un lugar a otro. Los antígenos
van del tejido al ganglio por la linfa es digamos, el filtrado de los tejidos del líquido extracelular, ahí va a estar el antígeno o el microorganismo de ese tejido periférico, llegan al ganglio, por acá, por la linfa, o acá, fíjense, acá lo tienen, mientras que por la sangre llegan las células, linfocitos B y T, las células dendríticas vienen de periferia con el antígeno fagocitado al ganglio y después salen por vena y se distribuyen a los tejidos con este sistema. ¿Está claro esto? Esto es importante que lo vayamos entendiendo. Entonces, un poco lo que recién les comentaba es que hay circuitos de migración que van a estar regulados por receptores de quimoquinas. Cada vez que vean esto, CCR y un número es un receptor de quimoquina, el ligando es una quimoquina. ¿Qué es una quimoquina? Es una citoquina cuya función es atraer células o interactuar de célula a célula. Otras interleuquinas tienen otra función, pero cuando la función es atraer una célula, esa interleuquina se llama quimoquina y se denominan CCL1, 2, 3, 4 y el receptor CCR, lo que sea. Y estos son moléculas de adhesión. Las moléculas de adhesión son moléculas que están en la membrana, expresados en la membrana de una célula, y para interactuar tiene que interactuar con otra molécula de adhesión que está en las células de distintos tejidos. Entonces, ¿por qué es importante que en el sitio inductivo parte de la célula se genere en la mucosa? Porque esa mucosa le da la impronta a cada célula que se genera. Es decir, una célula como está acá que sale de intestino delgado, fíjense que el conjunto de receptores y moléculas de adhesión es distinto a una célula que sale de bronquio o que sale de piel o tracto genitourinario. Entonces, por eso cada mucosa tiene en particular un sitio inductivo, porque no es lo mismo lo que se genera en intestino delgado que en intestino grueso, en duodeno que en yeyuno. Entonces, ¿para qué queremos eso? Porque una vez que va al ganglio y se expande, tiene que haber una expansión clonal para que esas células puedan actuar, luego van a seguir, van a buscar de nuevo el gradiente, fíjense acá están las quimoquinas, que cada mucosa secreta una quimoquina distinta y pueden tener distintas moléculas de adhesión distintas, de manera que, por ejemplo, una célula que se genera en intestino delgado, seguro que va a volver a intestino delgado, pero también puede ir a las otras mucosas. Es decir, que las mucosas están conectadas entre sí. ¿Por qué? Si yo tengo una infección en intestino delgado, genero la célula efectora que vuelve a intestino delgado, pero está preparando las otras mucosas por si la infección se produce también en otra mucosa, entonces esa célula específica también se va distribuyendo por otras mucosas. ¿Queda claro? Es el concepto de homing o vuelta a casa Exacto, del libro. exacto, es el homing. Libro, sí. Lo que dijo Guille recién es cómo se establece la vuelta a casa de ese linfocito T que se fue a activar al órgano linfático secundario. Exacto. O por qué tiene restricción de tejido. Está claro, o sea que esos circuitos de migración no son al azar, no es que sale y empieza a recorrer a ver dónde está, no. Porque una vez que la célula se activa, la vida media de esa célula es muy cortita. Son pocos días, se muere enseguida. Eso es para regular. No puedo tener una célula generando una citoquina proinflamatoria por mucho tiempo porque podemos tener un shock séptico o lo que sea. O una célula plasmática secretando una inmunoglobulina por mucho tiempo. Duran 3-4 días. Entonces, para que esa célula sirva, costó tanto generarla, sirva, bueno, tiene que ir precisamente y exactamente a donde tiene que funcionar. Entonces eso está regulado. Quimoquinas, citoquinas y moléculas de adhesión. ¿Sí? Y acá, bueno, con el grosor de las líneas son los circuitos preferenciales que se van describiendo. Lo que les decía, una célula, siempre una célula que sale de una mucosa vuelve a la misma mucosa, siempre, pero además pueden ir a otras. Y esto es importante conocerlo, por ejemplo, para vacunas mucosales o inmunoterapias en alergia, uno ya conoce, dando una vacuna o un tratamiento, lo que sea, por una mucosa, yo ya puedo saber qué mucosas estoy cubriendo. Entonces, esto es fundamental y todavía se sigue describiendo
o descubriendo circuitos nuevos. Pero bueno, como les dije, el tema es este. ¿Por qué tenemos un sistema inmune asociado a mucosas? Por la alta carga antigénica. Esa es la principal razón. Hay mucho antígeno. Y no solo que hay mucho antígeno, sino que hay una variedad muy grande, y eso para el sistema inmune es fundamental. Lo tiene que conocer el sistema inmune, porque el sistema inmune trabaja por especificidad. O sea, no es lo mismo un antígeno que otro, o dos antígenos parecidos. Entonces, fíjense, esta es la distribución de microbiota en tracto gastrointestinal. Es totalmente, si quieren, asimétrica o heterogénea. Bueno, eso tiene una razón fisiológica, pero para el sistema inmune es fundamental manejar eso. Ahora vamos a ver algunos números que ya los deben conocer. Entonces sabemos que la microbiota, la principal función de la microbiota es aportar funciones, hacer cosas que nosotros no hacemos. Enzimas que no tenemos, generar metabolitos que nosotros no generamos. Por eso tenemos tantos microorganismos en las mucosas, porque esa es la simbiosis que se ha desarrollado a lo largo de la evolución. Además sabemos que si no hay microbiota, hoy yo no estoy acá hablando de eso, o sea, no hay sistema inmune de mucosas. Eso se ha demostrado hace mucho tiempo en ratones crecidos en bioterios libres de gérmenes, donde no hay microbiota, no tienen folículos, no tienen nada de todo esto en las mucosas. O sea, lo que induce y promueve que haya tantas células es la propia microbiota. Además, la otra función fundamental es que estas microbiotas, es muy poco lo que sabemos de microbiota, pero sabemos que son comunidades, actúan en conjunto, y una de las funciones principales de tener microbiotas complejas es evitar que los patógenos que hay ahí, todos tenemos patógenos en microbiota, colonicen y generen enfermedad. Cuando esa composición se altera, ahí prevalecen los patógenos. No puedo entrar mucho en detalle. Y el otro punto importante de la carga antigénica son los antígenos de la dieta. Como les dije, todo lo que comemos es antigénico, todo, y tienen idea de cuánta o qué cantidad de alimento ingerimos en la vida. ¿Tienen alguna idea? Toneladas, 3 a 5 toneladas. Y son, acá lo puse, entre 150 y 300 gramos de proteína por día. Y la proteína es lo más inmunogénico o glicoproteína que hay. Y si encima son de otras especies animales o de vegetales, es todo antigénico. El sistema inmune se va a activar, sin duda. Entonces, a lo largo de la vida, esta carga antigénica es tremenda. O sea, no solo la microbiota, sino todo lo que comemos, y obviamente no podemos rechazarlo, porque lo necesitamos. Entonces, bueno, el sistema inmune es capaz de, al mismo tiempo, generar tolerancia contra la dieta y contra la microbiota, pero cuando algún patógeno aparece y cumple su función de daño patogénico, se tiene que activar. Entonces, en las mucosas principalmente lo que ocurre es tolerancia, son órganos tolerogénicos. Estamos frenando, es un freno a la inflamación. ¿Debería haber inflamación? Sí, un incendio debería ser. La prueba son, por ejemplo, patologías como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, donde lo que genera la inflamación es la microbiota por distintas fallas. Bueno, normalmente las mucosas deberían ser un foco inflamatorio tremendo, y no ocurre. En individuos normales eso no ocurre. Bueno, rápidamente, esto creo que han visto, ¿no? Microbiota, esas cosas lo han visto en la carrera. Pero lo vamos a ver ahora en esta semana y la que viene más en profundidad. Bueno, entonces, ¿sí? Bien. Entonces, cuando les decía que hay una distribución en cuanto a cantidad y la mayor cantidad se concentra en el colon, bueno, también la variedad y las especies que colonizan cada porción. Hay nichos de colonización. ¿Por qué? Porque este microorganismo, supongamos que está en esta porción, porque acá tiene la comida. Entonces se forma un nicho ahí y está localizado ahí principalmente. Otro en otro lugar. Cada uno de estos microorganismos se sabe más o menos en dónde, por eso están distribuidos así, la mayoría en colon obviamente. ¿Por qué están en cada lugar? Porque ahí el tejido,
la mucosa provee los metabolitos para que puedan proliferar, mantenerse, etcétera. Entonces, eso para el sistema inmune es fundamental también. Por eso, en cada porción o cada sección, el sistema inmune o la celularidad es distinta. Y a su vez, fíjense que la microbiota de cada uno de nosotros es toda distinta, depende de cada uno, de los hábitos de vida, de la forma de nacimiento, parto, cesárea, si toma antibióticos, de la dieta, la alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por eso les digo, el sistema inmune en cada uno no solo difiere a nivel sistémico, sino también en las mucosas, y además, en cada uno de nosotros, a medida que va transcurriendo la vida o el tiempo, la microbiota va cambiando en su composición. Y el sistema inmune se va adaptando, es algo llamativo, por lo menos, se va adaptando a esos cambios. ¿Cuál es la prueba? Cuando hay un cambio, que lo van a ver, una disbiosis, donde la composición cambia, el sistema inmune se activa y tenemos inflamación. La famosa colitis del viajero, es donde cambiamos la dieta porque nos vamos a otro lugar y hay una diarrea o algo así, o dolores, bueno, es porque cambió la microbiota. Entonces, hay que definir qué es microbiota sana y qué es microbiota no sana o disbiótica. Pero en un individuo normal, digamos, donde todo esto funciona adecuadamente, ni nos enteramos que ahí adentro hay más células que todas nuestras células del organismo. ¿Quién hace eso? El sistema inmune. Está censando permanentemente. Entonces, para esto es fundamental esto que es el compartimento epitelial, para lo cual vamos a describir muy rápidamente, calculo que esto lo van a ver, pero en el compartimento epitelial hay de todo. Desde el punto de vista inmunológico hay muchos elementos físicos, que físico es la integridad, un montón de celulitas, todas unidas por uniones estrechas, son proteínas que interactúan covalentemente, y esto no es una capa, no es algo sellado porque algo tiene que pasar para que haya absorción en esos 8 metros del tubo digestivo. Entonces tenemos una barrera física que tiene una permeabilidad adecuada, digamos, regulada. ¿Por quién? Por citoquinas, por el sistema inmune es la que regula esto. Y después tenemos acá lo que antes veíamos como una capa negra, eso es el mucus. Las mucinas son secretadas por un tipo, ahora vamos a ver, de células epiteliales, células goblet, y esas mucinas lo que hacen es evitar esto, que el microorganismo toque, ahora vamos a ver por qué, esta superficie. O sea que esas mucinas, esa capa negra que vimos hoy en la primer diapo, hace que la microbiota esté aislada de la cara apical de las células epiteliales, ahora vamos a ver por qué. Entonces, cuando esa microbiota está ahí aislada, eso no produce daño. Ahora, cuando se altera ese mucus o cualquiera de los otros mecanismos y esos microorganismos tocan la pared, ahí hay daño o inflamación. Y no importa si es un patógeno o es un comensal. Bien, entonces, este mecanismo, ahora vamos a ver otra, de mucus es fundamental. El cambio de pH es fundamental del estómago al intestino, también para el sistema inmune. El elemento clave acá es este, que ahora vamos a entrar un poquito en detalle, la IgA, esta IgA que está acá, que lo que hace es lo que se llama exclusión física. Si aparece una bacteria y esta IgA es específica, se le une y esta bacteria no toca esto, digamos, esta cara apical y queda retenida en el mucus. Esa IgA es fundamental, las uniones fuertes, y después, bueno, todas las células que están acá abajo y los péptidos antimicrobianos, que son como si fueran antibióticos, las defensinas, también son secretadas por un tipo particular de células epiteliales. Entonces, fíjense, en las mucosas, estas son los distintos compartimentos epiteliales, son todos distintos. Pasamos desde lo que es en tracto digestivo, en intestino, una monocapa, una sola célula, una sola es lo que aísla medio interno del lumen, y otras,
una multicapa o pluriestratificado. Lo mismo va a ocurrir en las otras mucosas, pero además de eso, entre todas estas células están intercaladas células del sistema inmune. Y a su vez, fíjense, esto es intestino delgado, esto es colon, esto es una vellosidad con todas las células epiteliales y las distintas células epiteliales. Intestino delgado, donde tenemos la mayor superficie, porque aquí es donde se absorben la mayor cantidad de nutrientes, la vellosidad y la cripta, y en colon principalmente hay criptas, porque no hay vellosidades, la función no es absorber nutrientes. Entonces, bueno, la celularidad, las células que están asociadas a los compartimentos epiteliales y al estroma o la lámina propia son distintas. Y en particular, otra característica de este compartimento es que las células se generan a partir de células madres que están en el fondo de la cripta, y esas células van migrando y cuando llegan acá arriba mueren por apoptosis y se sueltan. Eso también es un mecanismo del sistema inmune, porque si esta célula se infecta, hay muchos patógenos que se reproducen en estas células, cuando llega acá la célula se muere, se les muere el reservorio. Y en intestino delgado la velocidad con que esto lo hacen es enorme. En una semana se recambia todas las células epiteliales que recubren todo eso que les mostré hoy. Eso también es un mecanismo del sistema inmune y, como les decía... ¿Y qué gasto de energía? Sí, sí, sí. Pero bueno, el intestino es eso, necesita mucha energía y mucha de esa energía la provee la microbiota, los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, por eso también es fundamental ahí, justamente lo que vos decís. Pero bueno, lo otro importante es que si esto es la vellosidad y esto es la cripta, en la cripta donde están las células madres se generan células absortivas, que son estas, porque absorben, pero también otros tipos de células que para el sistema inmune son fundamentales y algunas son únicas de estas mucosas. Así tenemos estas células de Panet o enteroendocrinas, que son las que producen las defensinas, esos péptidos con función de antibiótico, células de Goblet, que son las que producen el mucus, bueno, células de Panet también, hay distintas células que producen defensinas, y hay otras que se han descrito más recientemente que están en otra diapo. Entonces, bueno, ¿por qué es importante mantener a los microorganismos lejos de esta superficie? Por eso hay el mucus, por eso la IgA, por eso los péptidos antimicrobianos. El microorganismo tiene que estar acá, en el lumen, por fuera del mucus. ¿Por qué? Porque estas son las células epiteliales, y en esas células epiteliales, si uno detecta receptores de la inmunidad innata como receptores de tipo TOL, acá está el TOL2, en amarillo o en verde, acá hay TOL4, TOL5, TOL9, eso no lo vieron, ¿no? ¿Todavía? ¿Lo vieron ya? Bueno, fíjense... Hay cosas que le decimos que parecen al pedo, pero no son al pedo. Si están es por algo. Más allá que lo digamos nosotros, por algo están. Claro, no es una locura que se nos ocurre a Guillermo Ramírez y che, vamos a hablar de receptores TOL. Exacto. No, son importantes. Los tenemos todos en el intestino y cumplen funciones. Si recuerdan, TOL4, TOL2, TOL6, ¿esos se acuerdan más o menos para qué eran? Había algunos receptores que sensaban peptidoglicanos, otros que sensaban lipopolisacarios, otros que son intracelulares, otros que son de barrera, y algunos son me muevo, sí, no. y algunos componentes virales. Gracias. Entonces, estos receptores, la última diapo voy a volver a estos receptores, ya van a ver por qué. Estos receptores, ¿qué es lo que hacen? Que estas células sean lo que se llama centinela. ¿Por qué están ahí? Sobre la cara, digamos, visible hacia el lumen para detectar microorganismos. Entonces, si un microorganismo llega acá y activa un TOL, ¿qué genera? Inflamación. Por eso no pueden llegar, no tienen que llegar, no deberían llegar. ¿Por qué? Porque estas células están preparadas para detectar cosas. Y es más, fíjense que estas marcas, acá o en la anterior, están en la cara apical, hay una distribución también asimétrica, no están alrededor de toda la célula, están solo en la cara apical, no en la vasolateral. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a detectar algo. Hay otros que están
como el TOL5 que se ve que está en la cara vasolateral, bueno, este ya detecta algo que no solo llegó a la superficie, sino que se metió entre las uniones estrechas. Entonces, por eso, para decir algo que es comensal, no importa si es patógeno o no, pero un microorganismo comensal va a ser comensal si está acá adentro, si está acá. Aunque sea un patógeno, si está acá es comensal, no hace nada. Y ahora, si no está el mucus, si no está la barrera, hasta algo que llamamos comensal puede ser patógeno. Entonces, medio difuso definir comensal y patógeno. Depende de dónde esté. ¿Está claro? Pero bueno, es cierto que hay patógenos que tienen capacidad de degradar el mucus, y otros que tienen capacidad, como Salmonella o Yersinia, de matar estas células. Porque tienen que abrirse el nicho para entrar y colonizar. Nosotros, medida específica frente a patógenos, lo damos todo en el segundo cuatrimestre, integrado con infecciones respiratorias, de tubo digestivo, etcétera, etcétera. Al final, cuando vemos infecciones oportunistas, vemos inmunidad frente a agentes fúngicos. Ahí está. Porque suelen, una gran parte de los fúngicos que están entre piel y oportunistas. Pero por esto que dijo Guille recién, cuando veamos patógenos bacterianos, nosotros acá vamos a ponerle una idea, estamos viendo cómo juega nuestro equipo. Y Guille recién le dijo, bueno, nuestro equipo forma sí, pero el rival también juega, y a veces Yersinia, que es una bacteria, o Salmonella o Shigella, son bacterias del tubo digestivo, tienen grandes herramientas para causarte daño, y las utilizan. Es por eso que entonces que van a haber diferentes grados de localizaciones de infección. Hay algunos que van a un lado y otros van a otro. Entonces una infección de tubo digestivo, de intestino delgado y otra de grueso. Estamos hablando de bacterias, pero estamos hablando de esto ahora. Lo mismo con la respiratoria. Sí. Entonces fíjense, esta es la célula epitelial, tiene receptores acá en la cara apical, tiene otros receptores como TOL5 en la cara vasolateral y tiene otros adentro de las vesículas que son contra virus. Entonces esta célula es bien una célula inmune, tiene capacidad de detectar antígenos, de censar antígenos. Y encima, como tienen una variedad de receptores, sabe si es una bacteria intracelular, extracelular, un virus, gram positiva, gram negativa. Esta célula no solo detecta microorganismos, sino que los clasifica. Entonces va a ser distinta la inflamación que genere a partir de la activación de esta célula, si es un helminto, si es una bacteria, si es un virus, un parásito, etc. O sea, es una célula para el sistema inmune fundamental y para el sistema digestivo también fundamental, para absorber o para secretar. Bien, esto que está acá, bueno, un poquito yo ya lo mencioné, ese mucus va a diferir en las distintas secciones. Intestino delgado hay poco mucus porque hay poca microbiota, en estómago es importante por el pH, entonces esas células goblet y las glándulas de la submucosa que producen el mucus van a ser distintas según la porción porque la microbiota es distinta. Entonces la capa más fuerte y más viscosa está en colon, donde más microorganismos hay. Hay dos capas de mucus, una que está pegada a la cara apical, acá no tiene que haber ningún tipo de microorganismos, en estas otras sí, pero esta es más laxa, es menos viscosa y esta es la que se renueva permanentemente. En esas células de Goblet, en colon hay muchísimas y se generan litros de mucus por día. Y se va liberando con materia fecal y va liberando microorganismos que sí están aquí adentro, pero están muy lejos de esta capa, que acá, esto está lleno de péptidos antimicrobianos y de IgA. O sea que acá no tiene que haber nada. Patologías como fibrosis quística, donde esto está alterado, ahí entra todo lo que hay. O, si quieren, enfermedad de Crohn, una de las causas de Crohn, que es déficit en la generación de esos péptidos antimicrobianos, bueno, esto filtra, trasloca microorganismos para generar esa inflamación que hace que se destruya el tejido directamente. La enfermedad de Crohn que dice el profe y la colitis ulcerosa son enfermedades, manifestaciones clínicas, que son enfermedades que están dentro del grupo de algo que se llama enfermedades inflamatorias intestinales, donde el propio tejido
en este caso lo que estamos estudiando hoy, que es la mucosa, se activa de una forma inadecuada, produce inflamación de una manera exacerbada y termina generando una enfermedad primaria del tubo digestivo que en el caso de la colitis ulcerosa está limitado al colon y en el caso de la enfermedad de Crohn a toda la extensión del tubo digestivo. Hoy estamos viendo, volvemos a cómo debería ser el funcionamiento normal, porque después cuando ustedes pasen más adelante en la carrera, no este año, ¿sí?, van a ver algo de esas enfermedades y cuando sean residentes o sean médicos ya más grandes y alguna vez me crucen, van a ver de lo que trabajo yo, que es de ver cuando pasan algunas cosas medio raras con esas cosas. Cada vez más hay, ¿eh? Sí. Cronicolitis cada vez más, acá. Porque, a ver... Cada vez se hacen peores alimentos. No, Sí, y sí, tenemos muchos de tóxicos. Cambia mucho la microbiota. Sí, Cambia mucho. sí. Sí, a ver, los ultraprocesados es un problemón como causa de enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, hay una relación directa entre el consumo de ultraprocesados y eso. Pero también hay, y vemos más, porque tenemos mejores capacidades diagnósticas, Sí. enfermedades monogénicas, no me quiero meter mucho en eso para no complicar la charla, pero como van viendo ahí, Guille dijo, bueno, hay un TOL, hay una respuesta inflamatoria. ¿Qué quiere decir? Que hay enfermedades heredadas que pueden ser heredadas por uno de los padres o por ambos padres, donde se genera un defecto, como la fibrosis quística que dijo Guille, y otras son un montón, y la manifestación ¿cuál es? Enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ¿es común tener enfermedad inflamatoria intestinal? No. Pero ¿cuándo ocurre? Y en mayores de 17 años, adolescentes. Ahí es la presentación habitual. Y las causas son multifactoriales, como dice Guille. Sí. Pasa de todo, tenemos esto. Ahora, un bebé de 1 mes de vida con una enfermedad inflamatoria intestinal, y ahí sí me llaman a mí corriendo. ¿Está bien? Y de eso trabajamos nosotros, lo que hacemos, lo que hago yo. Guille estudia el mecanismo de por qué le pasa eso a esa persona, o cuál es el desbalance de ese lugar. ¿Y por qué es diferente entonces en un bebé que en un adulto? Por el consumo de alimentos. El bebé nace sin lactante, la gran parte son lactantes. Los primeros 6 meses cuando nace uno de consume el producto de la madre y el adulto ya está más expuesto a ti. Entonces, ¿qué pasa en los bebés grandes? Raro. Sí, tiene distinta microbiota, distinto sistema inmune, está inmaduro, y la alimentación. ¿Fórmula o lactancia? ¿Eh? ¿O fórmula o lactancia? Sí, exacto. Lactancia. Bueno, acá después lo vamos a ir viendo. Estas son algunas de las células raras, por decirlo de alguna manera, que solo están en mucosas. Pero bueno, vamos a ir viendo, recién vimos compartimento epitelial. Si hablamos de linfocitos T, el 80-90% de todos los linfocitos T están en el intestino. La mayor parte está ahí, ese tubo de 8 metros está ahí. Y si analizamos subpoblaciones de linfocitos T, como CD4 y CD8, la localización es muy distinta. Los CD4 están en la lámina propia, debajo del compartimento epitelial, y los CD8 están en el compartimento epitelial, están intercalados entre las células epiteliales. O sea, tiene una distribución muy distinta y una función muy distinta también. Fíjense, esto es un linfocito, parece más una célula dendrítica, pero son linfocitos TCD8 entre las células epiteliales. Sí, por la técnica de barrido electrónico. Pero bueno, ¿por qué tienen más superficie que un linfocito común? Porque están ahí para detectar antígenos ahí adentro, en el compartimento. Estas son células dendríticas, fíjense, en amarillo CD11C o verde, es un marcador de células dendríticas. De nuevo, este es el lumen, este es el compartimento epitelial, fíjense la cantidad que hay y dónde se concentran debajo de la barrera epitelial. Esta fue una de las fotos, ahora lo vamos a ver, fíjense, presten atención a estos bracitos que sacan las células. Acá se describió por primera vez esto, pero bueno, lo importante acá es resaltar la cantidad de células. Ya dijimos linfocitos T,
células dendríticas, la cantidad y la distribución. También hay muchas células dendríticas, otra subpoblación de células dendríticas en lámina propia. Se los muestro, ahora vamos a ver qué función tienen. En la lámina propia, esto es un folículo linfoide, o sea, hay en los folículos linfoides sitio inductivos y hay en sitio efector en lámina propia. Y fíjense, si vamos a ver macrófagos, también la cantidad que hay. Entonces, cuando decimos hay muchas células, realmente hay muchas, y están casi todas, y están en sitios exclusivos, para cumplir una cierta función, que ahora vamos a integrar un poquito esas funciones. Y hace poco, relativamente poco tiempo, se describieron estas células, se llaman células linfoides innatas, que son un primordio de los linfocitos T, un primordio evolutivo. Son prácticamente iguales a los linfocitos T, pero no tienen TCR. Se los llamó de un montón de formas hasta que se definió este nombre para que todos estemos hablando de lo mismo. Y bueno, a partir del 2008 que se describen por primera vez, esto cambió bastante cómo entendemos la fisiología del sistema inmune de mucosas. Para resaltar, son células residentes de tejidos, o sea, se generan médula ósea e hígado, migran a un tejido y ahí se quedan. El otro punto fundamental es esto: secretan cantidades enormes de citoquinas, interferón, interleuquina 4, interleuquina 5, 9, 5, mucha cantidad, mucho más que los T. Y lo otro que llama la atención es si secretan citoquinas cuando hay un patógeno y no tienen TCR, ¿cómo hacen para saber cuándo tienen que secretarlo o en qué condición secretarlo? Ahora lo vamos a ver. Hasta ahora se han clasificado 3 tipos de interleuquinas, de ILC, y el punto es este: son células sensoras, o sea, son células que tienen una enorme cantidad de receptores que sensan componentes del tejido. Entonces son células que no tienen capacidad para detectar un antígeno, pero sí tienen capacidad para, detectar cuando hay un cambio en el tejido. ¿Y qué cambio detectan? Inflamación. Entonces, cuando hay un microorganismo que genera o inicia una inflamación, estas células actúan rápido, porque detectan ese cambio fisiológico en el tejido. Y como les dije, son células residentes, son distintas las que están en intestino delgado, de grueso, tejido adiposo, etc. Entonces, la gran función de estas células es sensar. Tiene un montón de receptores de citoquinas, sobre todo, y de otros componentes, y cuando detectan algo anormal, secretan cantidades enormes. Y se las ha clasificado en 3, ILC1, 2 y 3. En intestino predominan estas, y lo pongo así porque la ILC1 es el equivalente al TH1, o sea, TH1 secreta mucho interferón gamma frente a microorganismos intracelulares, la ILC1 también secreta mucho interferón gamma, TH17 secretan, bueno, obviamente TH17 porque secretan interleuquina 17 frente a bacterias extracelulares y hongos, estas también, y estas, las TH2, secretan citoquinas IL4, IL5, IL9 frente a parásitos, las ILC2 también. Entonces, como ustedes saben, los invertebrados que no tenían inmunidad adaptativa, solo tenían inmunidad innata, probablemente se manejaban con estas células hasta que en los vertebrados aparecen estas células y conviven los dos tipos de células. Esto como célula de inmunidad innata que va a actuar en etapas tempranas de la inflamación, y esto en etapas ya más tardías cuando se produce la activación T. ¿Está claro? El otro tipo de células que cada vez está teniendo más importancia en todo lo que es sistema inmune de mucosas, sobre todo intestino y pulmón, son estas células que se llaman así TUF, son células epiteliales que son distintas, tienen una forma distinta. TUF viene de este penacho, y estas células son importantes en inflamación tipo 2, como si fuera una inflamación frente a un helminto. Y lo que hacen estas células exclusivamente secretan una citoquina, o predomina una citoquina que es IL-25,
esa IL-25 activa ILC2, y ILC2 secreta interleuquina 13, entre otras moléculas, y eso activa o actúa sobre la barrera epitelial. O sea que estas células son claves para generar el foco inflamatorio. También hace poco se describió que las células Goblet no son solo células productoras de mucus, sino son células que traslocan antígenos, son capaces de meter antígenos. Entonces, bueno, sin entrar mucho en detalle, esto es algo que está cambiando en los últimos años, estamos sabiendo cada vez más y estamos entendiendo cada vez más. Que no están los libros, ¿eh? No, esto no está en los libros, no están los libros todavía. No sé si hacen recreo, descanso. Ahora vamos a hacer andar todo. ¿Sí? No, pero después me van a odiar a mí, no a vos. No, yo no tengo drama, yo si quieren sigo. Ahora tenemos que empezar a hacer andar todo. Che, ¿cómo vienen? ¿Cómo se sienten? Mucha información. ¿Sí? ¿Va? Sí, nos aguantamos que media hora más, ponele. ¿Sí? Los veo activos, ¿eh? Ojo, están reenganchados. Pregunten. Parece la guerra de la galaxia. Vamos, falta Obi-Wan Kenobi. Con todo, dale. Bueno, hay dos características. Se lo imaginan, o más o menos lo dije, del sistema inmune en las mucosas, y es la IgA y los T regulatorios. Esos son los dos principales elementos que van a generar tolerancia, o evitar que se active contra lo que predomina que necesitamos preservar, microbiota y alimentos. ¿Todos tienen en claro, o más o menos en claro, qué son las células T reguladoras? ¿Hay alguien que tenga dudas al respecto? ¿O que no sepa qué son? El momento de no saber es este. ¿Está bien? Así lo podemos aclarar. Ahí hay una pregunta, No, que preguntabas quién lo sabía. ¿Viste? Bueno, las células T reguladoras pueden ser CD4. Son más CD4 y la función es regular, por eso se llaman así, y lo hacen a través de dos tipos de mecanismos, de secretar citoquinas regulatorias o supresoras o inhibitorias, interleuquina 10, TGF-beta, interleuquina 35, esas son las tres. O sea que secretan eso y frenan todo, células de la inmunidad innata o células de la inmunidad adaptativa, B o T. Y después tienen mecanismos de contacto, célula con célula. Y ahí hay otras moléculas más puntuales, CTLA4, PD1, lo deben haber escuchado, en cáncer, inmunoterapia. Entonces, bueno, eso es lo que hace una célula regulatoria, frenar. El intestino está lleno. ¿Contra qué? De nuevo, microbiota, o sea, son células de inmunidad adaptativa, tienen una especificidad. El TCR aprendió a ver qué hay en esa microbiota ahí. Ahora vamos a ver cómo lo ve. Y son predominantes en el recién nacido y escasas en el... Entonces, a lo largo de la vida... Por el timo. Vamos perdiendo esa población. Y desde el punto de vista funcional y biológico, si yo quisiera evitar inflamación, que es lo que dijo Guille recién, frenan las respuestas inflamatorias. Entonces, si yo quisiera frenarle la inflamación a alguien, se los digo a ustedes, no a los padres, a los que todavía no son padres, ¿a quién le gustaría no tener inflamado? Y al bebé. Es por eso, entonces, es un mecanismo evolutivo también de aprendizaje del sistema inmune, en dónde voy a usar qué tipo de célula y por qué. ¿Está? ¿Sí? Bueno, dije timo porque se generan en timo, los T. Hay dos tipos de T regulatorios que no lo dije. Los naturales, que ya salen de timo, específicos de algo propio, una célula CD4 y ya sale regulatoria. El resto de las células son CD4 y CD8 que se van a activar, pero también están los T regulatorios periféricos que se inducen en la periferia. Ahora vamos a ver cómo, que son estos. Los naturales que salen, o centrales que salen de timo, son todos específicos contra nosotros. Eso es lo de Sakaguchi, premio Nobel. En cambio, los periféricos se inducen por los antígenos de periferia. ¿A dónde? En intestino o en mucosas. Ahora lo vamos a ver. ¿Está claro? Eso que lo dijo así, ganó un Nobel.
Tal cual. Bueno, T regulatorios y el otro punto es IgA secretoria, que también es un tema tremendo. Ustedes no sé si saben o son conscientes de la cantidad de IgA que hay, que producimos por día. Es enorme. Gramos, acá estaba el número. 3 a 5 gramos de IgA por día, es muchísimo. Fíjense lo que es la IgG, que siempre decimos que hay más IgG, que es la que más está en suero o en sangre. Bueno, de IgA hay mucho más. ¿Por qué no está alta en sangre? Porque no tiene que estar en sangre, tiene que estar en la mucosa, afuera, donde vimos recién. Entonces, ¿por qué hay tanta? Porque se produce mucho. ¿Por qué se produce mucho? Porque hay muchos linfocitos B que la están produciendo. Entonces, bueno, tenemos que entender por qué el B de la mucosa secreta IgA y no secreta IgG o IgM o qué tipo de IgA. Entonces, bueno, lo que, digamos, llama la atención es la cantidad de IgA y, de nuevo, específico de microbiota y antígenos de la dieta. O sea que se está generando en mucosas. Entonces, ¿por qué se genera en mucosa? Porque tenemos esos sitios inductivos en la mucosa. Aparentemente la IgA se secreta ahí, en el folículo o en la placa de Peyer. La célula no tiene que ir al ganglio. Ese es un concepto bastante nuevo. Sin ganglio, el linfocito B genera la célula plasmática, produce la IgA, y esa IgA es característica y es distinta a la IgA que se produce en vaso. La IgA que se produce en vaso es una IgA monomérica, una sola molécula. La IgA que se produce en mucosas es dimérica. Son dos moléculas de IgA unida por péptido J. ¿Por qué un dímero? Porque si esta es la célula epitelial, en la cara basal hay un receptor que se llama de poliinmunoglobulina que reconoce la IgA dimérica, no la monomérica. Entonces la diferencia del linfocito B que genera IgA en vaso o en ganglio y el que se genera en sitio inductivo es que acá se genera dimérica para unirse a este receptor. Esto lo trasloca, lo lleva hacia la cara apical y lo secreta a la luz, al lumen. Y a medida que todo esto transcurre, acá actúan proteasas que clivan este receptor y liberan la IgA con lo que se llama péptido secretorio, que es un pedacito de este receptor para protegerlo. ¿Por qué? Porque acá están todas las bacterias y todas las microbiotas, bacterias sobre todo, que han desarrollado a lo largo de la evolución enzimas, secretan enzimas para degradar la IgA. Siempre es una coevolución microorganismo-organismo. Entonces, bueno, ¿cómo protegemos esa IgA? Que sea dimérica para que pueda traslocarse. También esto trasloca la IgM pentamérica y además con este péptido secretorio evitamos que se degrade. Esta IgA no fija complemento, no va a generar inflamación y va a estar sobre todo en este lumen, va a estar retenida ahí. ¿Para qué? Si entra una bacteria y lo reconoce, la bloquea. Le bloquea el sitio de unión a un receptor y traslocación, etc. Además, esta IgA tiene una glicosilación distinta a la IgA sistémica, por lo cual tiene capacidad, como está acá, de unirse al mucus y quedar retenido, etc. ¿Sí? Bien, fíjense si acá de nuevo por microscopía confocal teñimos los distintos isotipos, IgA y IgG, cantidad de IgA en estos colon, son las criptas cortadas transversal, la cantidad de IgA o de linfocitos B que tienen IgA en la superficie es enorme, está todo bañado de IgA. Toda esa cantidad de IgA que se produce, bueno, las células están acá o acá en rojo, lo mismo. Entonces, a ver, acá vamos a entrar un poquito con la parte de los T. Ustedes, esto ya lo vieron, ¿no? Cómo se genera una inmunoglobulina, el cambio de isotipo, todo eso, bueno. La semana pasada, están madurando. Bien, bueno, hoy le vamos a dar el golpe final. A ver, ¿se acuerdan? Para que un linfocito B, cuando en el centro germinal se transforma en célula plasmática, secretora de una inmunoglobulina, ¿qué interleuquina necesitan para que se produzca el cambio de isotipo a IgA? ¿Se acuerdan? TGF.
TGF e interleuquina 5, son dos. ¿Quién provee eso? El linfocito T folicular helper o colaborador. ¿Está? Entonces, ¿por qué vamos a tener tanta IgA? Porque ahí es el linfocito B, que viene por sangre y va al área B, el linfocito T, que también viene por sangre y va al área T, la célula dendrítica con el microorganismo o el antígeno dietario, lo que sea, activa y expande al linfocito T, y ese linfocito T lo que hace, y ahora vamos a ver por qué un poquito más adelante, ese linfocito T secreta TGF-beta y cuando interactúa con el linfocito B se transforma en una célula plasmática que secreta IgA. Eso es lo que predomina en todo el intestino. Ahora tenemos que ver por qué este linfocito T secreta TGF y no interferón gamma, interleuquina 4, etc. Entonces, ¿por qué hay tanta IgA? Por esto. Porque ¿quién le da la información? El T, que se activó con una célula dendrítica que vino de periferia, donde estaba el antígeno de la microbiota o el antígeno dietario o lo que sea. ¿Está? Bien. ¿Cómo funciona entonces estos lugares donde se da? Porque esta activación se da, como está acá, en un ganglio. Pero recién yo les dije que más recientemente o se está aceptando que esto se está generando acá, en el folículo. Y el concepto es que las placas de Peyer y los folículos están para generar IgA. ¿IgA contra qué? Contra lo que está acá afuera. Entonces tenemos que tratar de entender cómo funciona esto. Y esto es lo que les dije hoy. Esto tiene la función de un órgano linfoide secundario, es decir, una estructura donde se favorece la interacción de células. Lo mismo que ocurre acá. Áreas B con linfocitos B, áreas T con linfocitos T. Lo mismo ocurre acá y es lo que tienen acá. Esto más grande, que es todo esto, es lo que se llama centro germinal o área B, donde están los linfocitos B. Y rodeando esas áreas B están las áreas T, donde están los linfocitos T. ¿Está? Entonces ahí tenemos las dos células que yo quiero activar. El otro punto es cómo le llega el antígeno, cómo sabe el T contra qué se tiene que activar y cómo sabe el B contra qué se tiene que activar, es decir, cómo llega el antígeno. Y acá entra en juego esto, que es el compartimento epitelial, que en estas zonas donde hay un folículo, ese compartimento es distinto al resto de las zonas donde no hay folículo. Y recuerden lo que les dije hoy, que hay pocos folículos. La mayor parte no son estos sitios inductivos. Hay pocas placas de Peyer, pocos folículos, en colon hay más. Pero bueno, el punto es que en estas zonas la célula epitelial es distinta y acá hay una célula muy particular que solo está en mucosas, que es una célula epitelial y se llama célula M. La letra M debe estar, ahora se los muestro en otra, acá, célula M. ¿Qué tiene de particular? Esta es una célula, como les dije hoy, una célula epitelial, una célula columnar, etc. Esta célula M tiene una cara apical distinta y una cara basal distinta. La cara apical lo que hace es muestrear, capta lo que hay arriba y lo mete. No tiene esto que se llama ribete en cepillo, que acá hay enzimas que degradan lo que captan, o sea que un enterocito lo que capta seguro que lo va a degradar, la célula M no, trasloca como está acá antígenos, y esta cara basal tiene una invaginación donde entran células, linfocitos B, linfocitos T, macrófagos, dendríticas, totalmente distinto. Esto es no es una célula absortiva del epitelio digestivo, sino que es una célula del sistema inmune. ¿Cuál es la función? Traslocar antígenos, meter antígenos, muestrear antígenos. ¿Qué antígenos? Los que están en el lumen. Entonces, estos folículos, la mayor parte de estas células son células M. De estos folículos que hay pocos, la función ¿cuál es? Muestrear. Así se entera el sistema inmune qué hay ahí afuera, que va a ser distinto en intestino delgado, intestino grueso, yeyuno, etcétera, etcétera, etcétera. En todo el intestino hay folículos. ¿Está claro?
Acá tienen más o menos lo mismo, esta es la superficie, estas son las células M que traslocan bacterias, antígenos de la dieta, comensales, lo que sea, no importa. Y además no solo lo trasloca, sino que no lo altera. O sea, se lo va a mostrar a las células que están acá abajo, tal cual como están en el lumen. ¿Sí? Entonces, las células que están acá abajo van a hacer lo que vimos recién. Una célula dendrítica lo capta o lo fagocita, procesa y presenta. Un macrófago, lo mismo. Un linfocito B, también. Porque pueden ser células presentadoras de antígeno. Entonces, las células que están en esta región, acá, lo que van a hacer una vez que detectaron lo que hay, van a ir al área B, los B, y al área T, los T. Y ahí se va a producir lo que vieron hasta ahora. En el área B, los B, si tienen una inmunoglobulina de superficie específica de un antígeno, prolifera, se expande y se diferencia a célula plasmática. Si era un antígeno, como una proteína, un antígeno T dependiente, ese B va a interactuar con el T. Y ahí se forma el centro germinal y se generan células plasmáticas y células de memoria. Eso lo vieron, ¿no? Bien, para no perder mucho. Sí, acá, exactamente. A ver, no me acuerdo si hay otra, pero sí, tengo una foto de... Sí, fíjense, todas estas son las vellosidades. Estas son las vellosidades de intestino delgado, más en el ileum. Hay zonas distintas, tiene una topografía totalmente distinta. Bueno, acá abajo está el folículo y acá están las células M. Fíjense, esto es real, una foto electrónica. Esta es una célula M distinta a la otra que está acá, y fíjense en el bolsillo ese aloja linfocitos B, T, lo que sea, entra. Profe, ¿cuáles son las vías de acceso de un antígeno a la mucosa, a una mucosa? En este caso la del tubo digestivo. Esto es ojo, esto no es absorción de nutrientes. Esto es muestreo. Eso sí, Guille, es clave lo que dijo, ¿no? Esto es muestreo. Absorción, la forma es que un nutriente atraviesa esa barrera semipermeable es, o entre las... la tengo al final, pero tendría que ir al final, después se las muestro. La tengo para que la retengan, porque a la larga, integrando el conocimiento, el tubo digestivo o la vía respiratoria de la piel son mucosas y tienen funciones propias del órgano. Sí. Que en el caso, como dijo usted, acá estamos hablando de absorber un nutriente. Centrémonos en el tubo digestivo. Y nosotros acá lo que estamos aprendiendo es, ¿cómo funciona el sistema inmune? Que Guille dijo, el 80% de tu sistema inmune está en ese lugar. O sea, ¿cómo funciona en su lugar de vida? Lo normal. Entonces, pensamos cómo selecciona los antígenos y los antígenos cómo ingresan al organismo. Entonces hasta acá vimos, lo normal es que queden afuera, pero todo el tiempo están en contacto. Una forma es a través de la célula M. Y si hay problemas, como dijo Guille, baja el mucus y tocan el epitelio apical. Acá no hay mucus. Acá no tenés mucus. Acá no hay goblet, no hay nada. A ver si estaba... Y nos queda la paracelular. Sí. Bueno, acá, goblet hay acá no hay mucus, o sea que ahí puede entrar una bacteria. Pero en esta superficie, acá arriba, acá hay otra, esta está buena, ¿ves? Esto es ileum, seguro. Estos placas de Peyer, acá puede haber varios folículos acá abajo, entra por acá. Bueno. Imagínense ahí adentro, tengo mucus en todos lados, pero de repente menos ahí. Mucus, y hay una puerta para la bacteria, ¿no? Y ahí me meto. Pero el sistema inmune, abajo puso una célula M, tu sistema inmune, no, y del otro lado te están esperando todo recontraarmado. Sí, Pasás, te metes acá adentro y ahí, lleno de linfocito T, lleno de linfocito B, lleno de macrófagos, lleno de lo que ustedes quieran, célula dendrítica, o sea, te van a destruir si te metes por ahí. Pero, sí, así es así. Amiga. Es así. Sí, trasloca. Muestrea.
esta estructura a través de la célula M está muestreando. Toma un pedacito que hay acá, otra en otro lugar, para, exacto, generar IgA y T regulatorio. Entonces yo sé que hay ahí afuera. Y si yo te cambio afuera, tiene que cambiar adentro. Y si ese cambio es muy grande, es una disbiosis, inflamación. Ahora, si ese cambio, después tengo un gráfico, porque esa microbiota va cambiando con los años. Si ese cambio es evolutivo, digamos, el sistema inmune se va dando cuenta y va generando los clones B y los clones T que corresponde regulatorios para mantenerlo a raya. Entonces, fíjense, acá de nuevo, si vamos a caracterizar las células, en verde CD20, linfocitos B, es como si fuera un ganglio. Esto es real. O sea, los linfocitos B están centrogerminal, CD3 es T, linfocitos T, y fíjense, estas son las células M. Como una célula M en azul tiene adentro un montón de B y de T. Está lleno. En cambio, si me voy a lámina propia, un lugar que no es un sitio inductivo, tengo los CD4 en lámina propia un montón y los CD8 intercalados entre las epiteliales, totalmente distintos. Esto es sitio efector, esto es sitio inductivo, esto es un folículo. O como funciona igual que un ganglio. ¿Está? Bien. Entonces, a ver. Bueno, esto es lo que les decía. En estos lugares, en este sitio inductivo, pasa esto. O sea que cuando en el área B se genera una célula plasmática, ya secreta IgA, no tiene que ir al ganglio mesentérico. Por todo lo que entra por acá, por todo lo que se está muestreando. Puede ser que entre de otra manera. Ahí. Suponete que entra un patógeno de otra forma, no por la célula M. Degradó el mucus, mató la célula, el enterocito. Bueno, no. Claro, bueno, o sea, falla todo el sistema porque es un buen patógeno, Shigella, como dijimos hoy. Bueno, esa célula que se está generando ahí abajo, no acá, sino, bueno, sí, puede ser acá, esa tiene que ir al ganglio mesentérico. Ahí hace falta. Lo que está muestreando, que son pocos o es restringido, aparentemente no hace falta. Acá se está generando la célula plasmática que secreta la IgA dimérica, que es la que después se trasloca como vimos recién. Entonces, en una situación de lo que se llama homeostasis, termina esta idea, homeostasis donde no hay inflamación y todo funciona como corresponde, esto está funcionando a full permanentemente, con todo lo que hay ahí afuera. Sí. En los sitios efectores ya están en células que conocen lo que está afuera. Sí, ¿por qué? Sí, está buena la pregunta. En los sitios efectores ya están las células. ¿Por qué? Porque siempre en estos centros germinales se van a generar células plasmáticas que producen esto y van al sitio efector. Acá afuera el sitio efector y células de memoria. Y las células de memoria, tanto los B como los T, no solo se acumulan o se dirigen a médula ósea, también están en mucosas. Por eso también la importancia de las vacunas mucosales. Yo estoy generando una célula de memoria que además de ir a médula ósea, se puede alojar y estar años en una mucosa. Entonces lo que vos dijiste, en sitios efectores lo que predomina son linfocitos B y T de memoria. ¿Va a haber efectores? Sí, pero un efector que se activó acá dura 3-4 días y se muere. Entonces, lo que predomina en sitios efectores son B y T de memoria. Pueden durar años. Bien, esto entonces es lo que está ocurriendo en todo el intestino, porque hay folículos en todo el intestino, permanentemente en estos sitios inductivos. Célula M muestrea, linfocito B en el área B se activa, linfocito T en el área T se activa, se expande, se activa, interactúan. Y bueno, esto es una foto un poco vieja si quieren porque probablemente algunos vayan a ganglio mesentérico para terminar de madurar y después vuelven al sitio efector y acá secretan la IgA. Y esa IgA se trasloca al lumen.
Esto está pasando permanentemente en todos y de hecho son los números que les dije. Estamos produciendo gramos de IgA permanentemente. ¿Contra qué? Contra todo lo que hay acá. La especificidad es eso. Tiene que haber algo específico que expanda los B y los T. Entonces, ¿qué es lo que está entrando por acá? Que va a ser distinto en cada sección, va a ser distinto a lo largo de la vida, etc. Bien, yo creo que esto ya se los dije todo. Sí. Otro punto que es importante, esto ya lo vimos antes, un folículo, células dendríticas, lleno, prolongaciones entre células epiteliales, lámina propia, células dendríticas llenas, hay un montón de células dendríticas, pero esto no es sitio inductivo, entonces la pregunta es, ¿qué hacen tantas células dendríticas? Y macrófagos, de nuevo, lleno, y esto no es sitio inductivo. Bien, prestemos atención a esto que hay acá, esto es un mecanismo que se describió no ahora, sino ya hace unos años, pero es más reciente, que es la capacidad que tienen, en principio eran células dendríticas, de acercarse a la barrera epitelial y, fíjense, sacar un bracito. Emiten una dendritia, si quieren, lo llamamos, un bracito de estas células dendríticas. ¿Para qué? Acá está, esta es la barrera, está acá, la unión fuerte, entre las uniones estrechas sacan el bracito y esto está perfectamente regulado porque está controlado por una quimoquina que se llama fractaltina y un receptor de esa quimoquina. La fractaltina la secreta la célula epitelial donde esto va a ocurrir y la célula dendrítica, por interacción entre estos dos, saca un bracito, no altera la permeabilidad y esto que saca acá capta lo que hay ahí afuera. O sea, saca un bracito, muestrea y mete. Un periscopio, exacto. Y esto ocurre fuera del sitio inductivo. Entonces pensemos, tenemos sitios inductivos donde estábamos muestreando con la célula M. Pocos, no hay muchos, pocos, pero hay. Pero en todo el resto de la lámina propia está ocurriendo esto. Entonces estamos muestreando en toda esa extensión del intestino. Estamos, digamos, muestreando sabiendo qué es lo que hay afuera. ¿Qué es lo que hace esa célula dendrítica? Bueno, tiene ciertas características, tiene un marcador que hace que esa célula se llame dendrítica tolerogénica. ¿Por qué? Porque esa dendrítica que toma el antígeno de esa manera migra a ganglio. Esa sí migra a ganglio. Porque no está haciendo este proceso en sitio inductivo, lo está haciendo en toda la lámina propia. Pulmón es igual. Migra a ganglio y ahí genera los T regulatorios. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Más recientemente se describió que esas células que hacen esto no son células dendríticas, sino que son macrófagos. Porque la célula que saca ese bracito y muestrea no migra. Entonces ahí dudaron. Si no migra no puede ser una dendrítica. Entonces es un macrófago. Entonces por eso hay tantos macrófagos acá, están muestreando. Entonces la otra pregunta fue, bueno, este macrófago acá, que tiene los marcadores del macrófago que está muestreando lo que hay acá afuera, ¿cómo hace para llevarle el antígeno a los linfocitos T que están en el área T del ganglio? Entonces ahí se descubre que ese macrófago le traslada, le pasa el antígeno a la dendrítica a través de unas proteínas que se llaman porinas, que se asocia el macrófago con la dendrítica, se asocia, se forman estos poros y ahí le trasloca el antígeno que muestreó de acá afuera. Entonces, vamos de nuevo, tenemos macrófagos no dendríticas, se confundían por la forma, sacan el bracito, muestrean, estas son las características, se lo pasan a la dendrítica y la dendrítica migra al ganglio. Esa dendrítica tiene capacidad de secretar TGF y ácido retinoico. ¿Lo vieron eso? No. De la vitamina A. No. Va en 2 semanas. Adelante. Bueno, entonces, no les digo todo, lo dejo como un tema. ¿Por ¿Qué la importancia tiene la vitamina A? Ahí está. ¿Por qué las vitaminas son importantes para el sistema inmune? Cuando veamos
inmunonutrición, vamos a ver ese tema, ¿está bien? ¿Cómo? Sí, sí. Sí, sí. No, viven 20, 30 días o más. Hay varias subpoblaciones, viven más. Sí. No es una célula como el linfocito que se activa y se muere. La pregunta que les hago en base a esto es, ¿qué no lo hace el macrófago? Es que eran macrófagos. ¡Pará! Siempre fueron dendríticas, siempre. En 2 minutos. ¿Cómo? Claro. No migra. Una opción es esa, que no migra. Migran algo, se mueven algo. Pero no van hasta ganglio. Pero no van hasta Es residente de tejido el Bien. macrófago. La segunda opción. ¿Qué hace una dendrita? Una célula dendrítica. El macrófago también, pero ¿qué diferencia hay? Pare. Entonces, ¿las dos son células presentadoras de antígenos? Sí. ¿Y qué diferencia hay entre un macrófago y una dendrítica? La dendrita. Exacto. Al T naive, al memoria no, al naive. Es la respuesta. Entonces, para que el macrófago le da a la dendrítica el antígeno, es porque ella puede y yo no. ¿Está bien? Solo ella va a poder migrar y activar. Las dos cosas, exacto. Y a su vez, esa dendrítica, pero ya se los digo, es la que genera ácido retinoico a partir de vitamina A. Es la única, ya está. Ya está. Te ahorré un rato de la clase. Sí, está ahí. Está, exacto. Bueno, esta dendrítica tolerogénica, la CD103, tiene la enzima ALDH que degrada de vitamina A y genera ácido retinoico. Entonces, esta dendrítica que secreta TGF y secreta ácido retinoico es la que transforma un T naive en un T induce FOXP3 y es un T regulatorio. Secretil 10 o TGF. ¿Está? Entonces, fíjense que esos T... Sí, no, sí, si lo muestreo de esta manera, lo que muestreo no importa, si es un patógeno igual va a ser un T regulatorio. O sea, todo lo que esa regulatoria, esa dendrítica captó acá va a generar T regulatorio. Y esa voy para atrás, esa T regulatoria que se generó de esa manera, acá, es la que va a migrar al área T, de los sitios inductivos, también de los folículos, porque los folículos están relacionados entre sí, una célula va de uno a otro, así, eso es re loco también. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué genero IgA? Porque esto ya lo generé con una dendrítica que muestreó con el bracito de otro lado, en toda la superficie. ¿Queda? ¿Está claro? Entonces esto... Ojo. Todo al parcial va, ¿no? Todo. Bien. Ustedes me lo mandan después. ¿Qué es multiple choices? No. Ah, Sí, ajá, esto de Mowat. Mowat es un crack. Bueno, esto es escocés, de Glasgow. Esto es lo que está pasando en esos 8 metros, 300 metros cuadrados, esto permanentemente, y eso es la intensa actividad inmune en el intestino normal. Se genera IgA sobre todo en estos folículos y se generan los T regulatorios en los ganglios con las dendríticas que vienen de sacar el bracito y muestrear lo que hay afuera. O sea, estamos muestreando acá sobre todo para IgA y estamos muestreando todo el resto sobre todo para T regulatorios. Entonces, ya vamos terminando. ¿Cómo funciona en un microentorno tolerogénico? O sea, anda todo bien, homeostasis, todo fisiológico, todo está como corresponde, la barrera epitelial, el estroma, etc. Estamos generando, a través de las células que muestrean lo que hay acá afuera, estoy generando, bueno, es eso, T regulatorios e IgA. Esto es en homeostasis, predomina eso.
cuando no estamos en homeostasis, un patógeno degradó el mucus y tocó y activó, llegó hasta acá y indujo apoptosis de enterocitos, o rompió las uniones estrechas y entró y por los receptores de inmunidad innata activa todo esto, ya eso no es tolerancia, no es un entorno tolerogénico. Ahí tenemos inflamación, y según el microorganismo y los receptores de inmunidad innata que lo detectan, va a secretar si es un parásito, interleuquina 4, 5, 3, etcétera, si es una bacteria, interferón, lo que sea. Entonces voy a generar TH1, TH2 o TH17. Más o menos ahí cerró. ¿Queda claro? ¿Cómo funciona? Bueno, todas las mucosas funcionan igual. Tienen algunas particularidades, pero en general todas igual, y la más compleja es esta. Porque tiene que dejar pasar cosas, las otras capaz no van. Sí, cierto, pero árbol respiratorio es más gases, claro, necesita espacio. Sí. La piel la piel, todo esto funciona donde tenés las glándulas, ahí es donde está la microbiota y ahí es donde están todos los folículos. El resto, con la queratina y los queratinocitos, impermeable directamente. Cuando se tatúa en la piel. Nosotros vamos a ver sobre fin de año, cuando veamos infecciones de punto de vista cutáneo a través de la piel, siempre empezamos con inmunidad de mucosa, o sea, el sistema inmune de la piel y barrera cutánea. ¿Qué significa cuando hablamos de barrera cutánea? Las características del epitelio de la piel y cómo está compuesta la relación con los patógenos desde el punto de vista de ese tejido. ¿Está bien? Yo lo que quedaba es microbiota, pero yo creo que ya lo han visto, o Dale, Guille, dale, muy rápido. 10 minutos. Pero bueno, para entender entonces, entender la dimensión de esto, ¿no? Bueno, esto ya lo han visto, lo deben saber. Microbiota ya se manejaba desde los griegos, ¿no? O sea, no descubrimos nada. A ver, Ya los griegos sabían de esto. La Rodríguez te dijo que los hindúes lo sabían 5.000 años a ver, antes. nosotros, Claro. ustedes, estudiantes de medicina, están estudiando medicina alopática occidental. ¿Está bien? El currículo nuestro está basado en estándares internacionales, y es por eso que un médico es un médico en todos lados del mundo. Tenés que validar en algún cierto lugar, con discrepancia, algún contenido, pero en general el médico que es médico en Argentina es médico en Estados Unidos, en Japón, en Alemania y en Australia. Porque consensuamos entre las distintas facultades cuáles son los contenidos mínimos a enseñar y qué habilidades tienen que adquirir los estudiantes que van a ser médicos en el futuro. ¿Vamos hasta acá? Entonces ustedes aprenden medicina alopática occidental. ¿Eso es todo el conocimiento? No, ni lejos. Entonces podemos dividir al conocimiento médico en 3 áreas yo le digo, de una misma esfera. Entonces, si tuviéramos una esfera que es el conocimiento en la mano, dividiríamos a ese conocimiento en 3 partes. 1 es lo que les enseñamos nosotros. 2 es lo que saben los hindúes a través de la historia, que hoy conocen los Ayurveda. Yo de eso no sé nada, ¿está bien? Y tienen 5.000 años de antigüedad. Y después tenemos la medicina china, que estudia al organismo humano a través de otra concepción que son canales de energía, de los cuales nosotros tampoco sabemos nada, porque los chinos le enseñan medicina china solo a los chinos, a universidades chinas, que no las tienen fuera de China. ¿Me siguen? Pero resulta que esos canales energéticos terminan siendo el sistema linfático. Tal cual, bueno. Esos alimentos que causan enfermedad o beneficio eran microbiota. Era microbiota. Entonces está todo relacionado, y ahí voy, ¿no? Hoy nadie un cáncer solo con acupuntura o con cambios en la dieta, está claro. Son complementarios. Son medicinas alternativas y complementarias, por supuesto. Pero para entender cómo se alimenta una enseñanza médica de la otra, bueno, los chinos conocen esto hace 5.000 años. Hipócrates, ustedes cuando juran, van a jurar por alguien
que estudió esto y ya sabía hace 5.000 años más o menos por dónde venía la joda. ¿Estamos? Cierto. Cosa que hemos perdido. Sí. Pero bueno, todo esto y lo que hoy entendemos del sistema inmune lo cambió esta persona que lo deben conocer, deben usar el libro, el Janeway. ¿Lo usan? Janeway. ¿Por qué? Que al final termino la última con esto. Él fue quien describió o descubrió cómo los sistemas inmunes de todos los seres vivos, hasta las plantas tienen sistema inmune, tienen capacidad de detectar un microorganismo. Ahí cambió todo. Antes subestimábamos la inmunidad innata, no sirve para nada, algo basal. No. Ahí es donde detectamos y clasificamos y disparamos todo el proceso inflamatorio. Ahí empieza todo. Y esto también es algo, una locura. Nosotros no somos un organismo, sino un supraorganismo. Tenemos más células procarióticas dentro nuestro que todas nuestras células. Se estima 10 a la 13, hay 10 a la 13 o 10 a la 14 microorganismos en las mucosas. Y ya se está hablando en los tejidos y en los órganos. Yo no lo puedo entender cómo. Estamos frenando también eso. Hay microorganismos en los órganos. Pero bueno, ¿dónde están concentrados? En las mucosas. ¿Y dónde están? En el medio ambiente, todo lo que es interacción. Entonces, bueno, lo importante no son esas células, sino esto, los genes, que lo que les dije hoy, las funciones que aportan. Pero también lo que es importante, si uno cambia el contacto, todo lo que es polución o cambios de medio ambiente, los microorganismos que están fuera del organismo, genera patología. Y si cambiamos los que están adentro, disbiosis, genera patología. Entonces el sistema inmune es el encargado en esos, ya les digo, desde la gestación y sobre todo los primeros 1000 días de vida, donde la microbiota más o menos se estabiliza, ahí es donde se crea todo este ecosistema que hace que tengamos la fisiología que tenemos. Y el sistema inmune es clave. Entonces, bueno, esto lo vieron o lo van a ver, la dieta, infecciones, antibióticos, la forma de nacimiento, anticuerpos maternos, etc. Pero con todo lo que dije, esto ya también se los dije, todo lo que hay, estos son los principales mecanismos, pero el punto que no les dije es este. Entonces, ¿cómo detectamos los microorganismos? Con los receptores de inmunidad innata, pero para eso tiene que llegar el microorganismo a la superficie, porque esos receptores están, en la gran mayoría, anclados a membrana. Hay otros solubles, pero esos están en sangre, es otra cosa. El punto en que el sistema inmune y la microbiota dialogan es esto, son los metabolitos que genera la microbiota y son, entre otros, no son los únicos, pero es lo que más conocemos, son los ácidos grasos de cadena corta, el butirato, lo habrán escuchado, lactato, propionato, etc. Entonces, esas bacterias que están ahí afuera, sin entrar en contacto, lo que hacen es, esa comunidad de bacterias, es producir metabolitos, que esos metabolitos sí son los que llegan al sistema inmune. Y el sistema inmune tiene un conjunto de más de 80 receptores que son capaces de detectar cada uno de esos ácidos grasos distintos. Entonces, esos ácidos grasos lo que hacen es generar ese entorno tolerogénico. Sobre todo el butirato tiene mucho que ver con lo que vimos antes, también propionato, etcétera. Mucho más no sabemos y no entendemos, pero lo importante es que para generar estos circuitos regulatorios, voy a avanzar un poco, hay una interacción bidireccional, o sea, la microbiota nos está sensando y nosotros la estamos sensando a través de estos metabolitos. Nosotros sabemos que hay acá afuera, más todo ese muestreo, y nosotros generamos el mucus y los péptidos antimicrobianos que mantienen a la microbiota a raya. Cuando algo de todo esto falla, disbiosis. Entonces, así es como estamos no solo muestreando en los sitios inductivos, sino en toda la mucosa, nos estamos probando. Y esa es la evolución a lo largo del tiempo. Entonces, si a lo largo de la vida esa microbiota cambia con todos estos factores, el sistema inmune se va adaptando. Y más o menos esta es la curva de variación de la microbiota, lleva, como decía acá, 1000 días establecerse, más o menos a esta edad en el adulto es más o menos
lo que conocemos. Ese es otro punto, no sabemos nada de microbiota. Estamos viendo bacterias nada más, no sabemos nada de hongos, virus se está sabiendo, de bacterias, ya les dije, hay alrededor de 10 a la 13, virus hay alrededor de 10 a la 12, y esos virus son la gran mayoría bacteriófagos, o sea, están alterando las bacterias, infectan las bacterias y las cambian. Y no sabemos nada de microbiota, nada. Organismos no clasificados. Exactamente. No sabemos qué es. No sabemos qué son. Están ahí. Por eso todos ustedes tienen un alien adentro. Sí, sí, sí. Sí, por suerte. Que te cuida. Sí, exacto. Entonces, lo que estamos entendiendo y viendo es muy acotado, tiene que haber mucho más. Pero bueno, todo eso va cambiando y esto es lo que podemos especular y bueno, el sistema inmune se va adaptando a eso. Entonces, como les decía, todo esto cambió con este trabajo en 1989 de Janeway, donde él dijo, el sistema inmune reconoce moléculas que están en los microorganismos que son conservadas y vitales. Esos son el LPS, la flagelina, no habló ni de TOL ni de nada. Esto fue un simposio, esto cambió, fue un cambio de paradigma en la inmunología. Dijo, nosotros podemos decir, esto es un procariote y esto es una célula propia. Y casi 10 años después, Janeway con Medjitov, no le dieron el Nobel, es insólito esto. Ahí sí, describe que el TOL4 a través del LPS, bueno, ahí empieza a cambiar y empezamos a entender cómo funciona el sistema inmune, que es lo que hoy podemos describir. Ahí está. 6, Antes de cortar, va a haber dos grupos de ustedes. Un grupo de ustedes, cuando se reciban, van a querer hacer algo relacionado con el accionar médico. Y van a... Como ustedes se lo imaginan. Miren que nosotros formamos médicos y les sigo preguntando a los médicos que formamos y todos se imaginan en la pregunta del final, del principio. ¿Cómo te imaginas ser médico? Y te dicen de guardapolvo. ¿Entendés? Yo nunca usé en mi vida un guardapolvo y soy médico. Bueno, algunos de ustedes van a ser médicos y van a atender pacientes, van a estar con gente y se van a dedicar a la salud. Algunos se van a sentir incómodas. Son más, 73% de la población de medicina de Mar del Plata son mujeres. Entonces siempre hablan femenino, disculpen, ¿está bien? Se van a sentir incómodas con esa idea. Así, yo no me siento tan cómoda con atender a alguien y algunos de ustedes van a tener preguntas. ¿Por qué pasa eso? Y ahí es donde le decimos nosotros, que acá la mayoría de los que estamos acá, vengan para este lado, que los vamos a recibir con las puertas abiertas, porque va a empezar una hermosa carrera que es la de ser investigador. Así se empiezan a hacer investigaciones. Este tipo dijo, ¿por qué pasa eso? Y empezó a estudiar, y empezó a estudiar, y estudiar, y estudiar, y dijo esto, y terminó en algo. Guille, yo, todos acá más o menos de los profes, se dedican a un área de esa, que es muy grata, muy estimulante, muy mal paga y muy denostada. Actualmente hemos tenido mejores y peores momentos, pero todo empieza con saber qué uno quiere, dónde están y qué hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene una pregunta? Juntarse con alguien que esté laburando lo mismo, en este caso con cualquiera de los profes, como está acá Guille. Guille, si uno quisiera estudiar inmunidad mucosa o tiene una pregunta, ¿qué debería hacer? Acercarse, mandarle un mail al profe Docena, me lo piden a mí, Nacho, che, queremos hablar con el profe, tenemos esta pregunta. Nosotros tenemos profes que se dedican a otras investigaciones, bacterias, parásitos, acá son todos parasitólogos, célula dendrítica y algunas de las chicas que no vinieron que estudian otra cosa. Entonces, hay otra vida, otra forma fuera de lo que para ustedes es ser médico. ¿Está bien? Hay muchos de nosotros que somos médicos. No, claro, también es esto, pensar desde la cabeza del médico cómo funcionan las cosas, es algo que Guille y toda esta gente, Dios gracias, nos ha contribuido. Así que le agradecemos mucho al profe.